voz de Dios. Él habla a través de sus profetas, a través de sus maestros y evangelistas, a través de su palabra, y en esta mañana va a ser expuesta por nuestro querido hermano Diego. Así que, Diego. Persona, tu obra, Señor, de agradecer, de admirar y de ser invocada en todos los rincones de la tierra, Señor, y nos complace muchísimo que siempre durante nueva también recibimos por tu sangre, Señor, también te pueda adorar. Y ahora nos encomendamos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra sobrenatural que tú puedes hacer en nuestros corazones, Señor, para iluminar nuestra fe, confirmar, Señor, nuestra espiritualidad y la sabiduría espiritual que precisamos, Señor, en nuestro diario vivir contigo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. En la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses encontramos una receta espiritual para hermanos que estaban con riesgo de enfermedades espirituales. Cuando una persona tiene un daño físico, de seguida va al médico y el médico pues la atiende. Para eso están los médicos. Y bendito sea que se preparan y se cualifican para cosas pequeñas y para cosas mayores. Si una persona en un análisis de sangre le sale de 300 cosas que tiene un asterisco fuera del intervalo, ya dame una medicina, dame un de esto porque mi cuerpo es importante y tal. Bien, está bien, cuidar el cuerpo. Pero ocurre con el alma y con la mente que se llena de contaminación, de cosas que la mancillan, de cosas que la distorsionan, y no le prestamos demasiada atención. Si una persona se tragase veneno, de seguida estaría en urgencia. Pero a nivel intelectual nos tragamos auténticas cosas contaminadas que enfrían nuestra fe, que distorsionan nuestra visión espiritual y con el tiempo nos hace irnos apagando, distorsionando, enfriando de las cosas de Dios. Nos sentimos también mal, nos sentimos mal, porque queremos estar llenos del Espíritu, queremos estar llenos del gozo del Señor, pero todas estas cosas nos van invadiendo y van haciendo daño a nuestra alma. Eso le estaba ocurriendo a la iglesia de Colosas. Eso le estaba ocurriendo a la iglesia de la Odisea. Le estaba ocurriendo a la iglesia de Éfeso. Y Pablo, estando en la cárcel en Roma, recibe informe de todo lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces él les escribe esta carta. Orar, versículo capítulo 1, versículo 9, orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecido con todo el cuerpo. Él lo primero que hace es orar por estas congregaciones, también lo hace en la otra epístola. Y en el capítulo 2 describe algo de este contexto, de estas falsas enseñanzas que tanto daño estaba haciendo a la fe de los hermanos. Y ahora afirmamos que si eso hacía allí en Colosas, que está un poquito debajo de aquí de Antioquía, no había ido Pablo, habían ido sus otros compañeros de milicia y administra, Epafras y otros, y recibe esta información que nosotros ahora aquí vamos a compartir en el capítulo 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de dar a conocer el misterio, subráyese,
dar a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si queremos adquirir sabiduría espiritual, hemos de conocer a Cristo, en quien están escondidas todas las riquezas de su gloria. Y ahora obsérvense las cuatro falsas enseñanzas que corrían por aquella zona en aquella época y hoy también más amplificadas. Nótese los 4 nadie que hay, 4 nadie o todas las personas. Capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Segundo nadie. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no has visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Nótese estas 4 falsas enseñanzas espirituales, que la gente se la traga, pensando que no le va a hacer daño. Y si en aquel contexto se lo tragaban, y digamos no había las redes sociales, los medios de comunicación tan amplificados que hay hoy, todo esto hoy se multiplica enormemente. Había gente que usaba la palabrería para confundir espiritualmente, gente que usa la religiosidad, la apariencia de piedad, rechazan a Dios, pero te traen toda la cultura oriental del misticismo, del budismo, del recogimiento interior. Vamos, no están rechazando a Dios, porque ahora me cuenta tanta palabrería. Pues si en aquel contexto llegaba la cultura oriental, en el contexto nuestro llega la oriental, la occidental, la del norte y la del sur. Llegan todas y hacen daño al alma. Había un segundo grupo, los de la filosofía. Estamos rápidos porque es introducción. Filosofías y huecas sutilezas. La filosofía es sana. Filosofía, estudio de la sabiduría. Lo que no es sano es la filosofía atea, que con argumentaciones filosóficas te coge todo lo que los epicúreos, los estoicos que habían redactado en toda la cuna helénica, que era de gran sabiduría, pues ellos en su sabiduría rechazan a Dios. Mira qué sabiduría. Y argumentan huecas filosofías, huecas, sin fondo, sin jugo, para distorsionar la mente y el entendimiento de mucha gente. Y esto también nos ocurre a nosotros porque nosotros repetimos que estamos escuchando de aquí o de allí. Nosotros, sin querer, bebemos de los demás. Tú un vaso de agua lo bebes a conciencia, pero oír cosas las escuchas sin querer. Escuchas cosas de los medios de comunicación, de las conversaciones, en las clases, en todos los lugares escuchamos religiosidades, filosofías huecas. La tercera es nadie os juzgue en comida o en bebida. Está hablando de los legalistas. En todos los lugares donde iban los siervos del Señor había sinagogas. Y aquí consta por la historia que había grandes sinagogas. El judaísmo estaba fuertemente arraigado. Hasta el punto de que hasta donde se sepa solamente había un creyente, un tal Justo. En otros lugares donde Pablo y sus colaboradores iban a predicar, primero predicaban a las sinagogas. Y algunos se convertían y luego los de la sinagoga perseguían a los cristianos. Aquí los perseguían juzgándole por comida, le hacen juicios de valor. Eso nos encontramos con mucha gente que por nuestro testimonio de fe nos juzgan, nos infravaloran, nos desprecian, nos confunden, hacen daño al alma. A veces vemos, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué le pasa? ¿Te parece poco todo lo que estamos redactando? ¿Qué le pasa? Esto nos pasa a todos. Necesitamos salud espiritual. A veces necesitamos no escuchar tantas cosas. Necesitamos centrarnos en el Señor, hablar de sanas conversaciones, tener amistades sanas y vivir más tranquilamente. Porque todo esto va bombardeando nuestra fe va marchitándose
y poco a poco nos vamos apartando de las cosas del Señor. Y aún queda un cuarto. ¿Dónde está el cuarto? Sí, esto. Nadie os prive de vuestro afectando humildad y culto a los ángeles. En aquella zona, ahora habéis visto o se puede ver la película de La Odisea, donde refleja todo lo que por allí había. Mucho mito, mucho misticismo, el culto a Zeus, la diosa Diana, sabéis que se cita en Éfeso. Si tú tenías un problema, pues adoraba a Zeus, si querías fertilidad, buscaba a Diana, si querías otra cosa con la agricultura, otro mito, otra cosa, una superstición continua, para todo había mitos. Y estos mitos lo comparan a ángeles poderosos, en fin, se hacen unas películas, bueno, hacen películas, pero es ciencia ficción. Por favor, que es ciencia ficción, no es realidad espiritual. La realidad espiritual está en el Señor. Si alguien quiere conocer las cosas de Dios, que no escuche estas cosas. Si alguien quiere conocer a Dios, escuche la palabra de Dios. ¿Cuál es la receta que el apóstol Pablo da a estas raras enseñanzas? Una receta. Cristo. Capítulo 1. Este es el mensaje, o por lo menos solamente el escaparate del mensaje. Capítulo 1, del 15 al 20. Pablo redacta en estas porciones y en todos los 4 capítulos, más Éfeso y las otras, un manual de cristología precioso, preciosísimo. Si queremos estar arraigados y fundando en el Señor, tenemos que estar arraigados sobre la roca, y la roca es Cristo. Ahí nuestra alma, nuestro espíritu estará firme. Encontrará la salvación y encontrará la seguridad. No se estará resbalando. Cristo. Lo vamos a leer y por favor contar conmigo, mire cómo empieza. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Él. ¿Quién es Él? Cristo. Él es. ¿Quién es este? Él. ¿Quién es este? Él. Cristo, el Mesías. ¿De quién va a hablar Pablo en este manual de cristología? De Él. Cuenten conmigo las veces que se cita Él directamente o holísticamente. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, Él que es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. 5 versículos. ¿Cuántas veces se le nombra al Señor? 12 veces. 12 veces. Y cada una de las 12 veces es para hacer un libro. Hoy solamente vamos a reflejar el escaparate de un gran almacén. Es como si fuéramos al Leroy Merlin, que es grandísimo, pero solamente nos vamos a quedar con el escaparate. Y el escaparate te muestra un reflejo, una muestra de lo que hay dentro. Porque el escaparate ya de por sí es una delicadeza. Este capítulo de Cristología es un manual preciosísimo para regar nuestra alma, para sanar nuestra alma cuando esté fría, tibia, por estas cosas que estamos diciendo. Primero Él es la imagen del Dios invisible, ercos, imagen. No es una similitud, es la imagen, un reflejo real, exacto, de Dios, del Dios invisible. Dios es espíritu, nadie le puede ver. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quien quiere conocer a Dios no puede argumentar, puede argumentar
Yo no lo puedo ver, no puedo comprender, no puedo entender a Dios. Sí, Jesús, Él es la imagen visible del Dios invisible. Si conoces a Jesús, conocerás a Dios. Y Jesús es fácilmente conocible, porque Él se hizo humano como nosotros para que le entendiéramos. Caminó con nosotros, sintió como nosotros. Él puede compadecerse de nosotros y nosotros entender a Dios a través de Él perfectamente. Él es el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación. Nótese que este término aparece en el 15 y en el 18 es sumamente importante. Él es el que tiene la preeminencia sobre todo. Primogénito es una palabra que aquellos que buscáis como el Puga en la RAE, y hacéis muy bien, hay que buscar el primer término, primer gen, primera persona nacida en una casa. Pero cuidado, todas las palabras suelen tener varias acepciones. Vaca tiene una acepción y vaca tiene otra acepción. Si tú le dices a una criatura, pon las maletas en la vaca, aunque tenga allí una lechera, se va a ir al coche y lo va a poner encima. Sabe por el contexto qué es lo que tiene que hacer. Primogénito tiene más acepciones. Primogénito en la escritura es muy importante. Es la persona de una familia que tiene la preeminencia, tiene una autoridad como la del padre, tendrá una herencia especial, tiene una responsabilidad diferente. Los primogénitos serían elegidos por Dios, era la primicia, lo principal, preeminencia. De esto va la palabra primogénito. Y de hecho la escritura suele iluminarnos para que nos demos cuenta que no es solamente el primer nacido en la casa. El que recibió la promesa de padre Abraham no fue su primer hijo Ismael, fue su unigénito Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Quién recibió la primogenitura? El segundo. Es decir, quien recibe el derecho de primogenitura, ese es el punto. Es el que tiene la preeminencia, es el que tiene la autoridad, es el que tiene la máxima, el principal, es la cruz, principal. El caso más grande con Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y dice segunda de Crónicas 5. Rubén, siendo el primero, Dios lo desestimó de los derechos de primogenitura porque violó a la mujer de su padre. Y le dio los derechos de primogénito al 1/10, que era amén. Y así podríamos seguir diciendo con David, con Cristo, dice que Él es el primogénito entre todos los hermanos y que Él está en la congregación de los primogénitos. Todos nosotros somos los primogénitos. Somos los que tenemos la preeminencia, somos su iglesia, somos su amada. Los primogénitos de toda la creación. ¿Qué ha ocurrido? Y termino con esta parte, con las personas indoctas, inconstantes, con los de la falsa doctrina, y empezó en el siglo III con los arrianos, que solamente leen una parte y ya se la van dando de listo. Y presumen, no, aquí primogénito es que Jesús, y lo digo con cierto reparo, no es Dios, sino que es un ser creado. Y de ahí vino el arrianismo y tuvo que ser combatido con el credo de la iglesia, que Jesús no fue creado sino engendrado. Pero no solamente ha seguido ahí, sino que luego salieron los mormones y siguen con esta misma línea y siguen los testigos de Jehová con la misma línea. Estamos hablando de corrientes religiosas que siguen millones de personas, basándose principalmente en estos versículos. Hay gente que tiene las luces que tienen lo que tienen. Y el Señor, por su gracia, nos ha hecho iluminar, igual que hizo iluminar en la creación, que de la luz resplandeció en las tinieblas, dice de 2 Corintios 4:4 que en nuestros corazones ha resplandecido la luz de la imagen de la gloria de Dios, que es que Jesucristo es el Señor. Y lo dice, Jesucristo es el Señor de la gloria. Alabado sea su santo nombre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En Él fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Por eso decíamos que era un escaparate, porque si nos tuviéramos que detener en todos los... Él creó, pues Él es el creador de todo lo visible e invisible. No solamente está hablando de montañas, mares, firmamento, está hablando de principados, potestades, ángeles. No decían lo otro de los ángeles, ahí tiene tronos, principados, potestades, todo lo creó el Señor. La iluminación de las cosas celestiales no lo da el misticismo, no lo da la filosofía. Esos son inventos que las personas racionalizan y hablan de sirenita y hablan de cosas. Las cosas espirituales las revela Dios, quien las creó. Y por Él, por medio de Él, fueron creadas por su palabra y por medio de Él existe, ¿vale? Y para Él, para su gloria. Dice el 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa que Él es antes de todas las cosas? Que Él es eterno. ¿Recordáis cómo se le llamaba al Mesías que iba a ser nacido? Aquel Emmanuel, Dios con nosotros, le llama Isaías, aquel que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El Hijo era Padre eterno. Quien le ha visto a Él, ha visto al Padre. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el eterno, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. La gente separada de mí están muertas, pero los que tienen comunión conmigo están vivos. Y para tener comunión con Cristo hay que aceptar el perdón que Él nos ofrece en la cruz del Calvario, que es el segundo tema de los primogenitura. Aquí se divide en dos partes. La primera parte es que el Señor es glorioso por ser el creador y preservador de todas las cosas. La segunda parte es que el Señor es el Señor y salvador de su iglesia. Aleluya. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 11 habla de que todas las cosas fueron hechas por su palabra. Hebreos 1 habla de que todas las cosas son sostenidas por la palabra de su poder. El Señor no solamente es creador, Él es el que sustenta todas las cosas. La sustenta, es precioso como usa, que mide las aguas con el cuenco de su mano, mide el firmamento con palmos. Aleluya. El Señor es glorioso. Él todo lo ha hecho precioso. Todas las montañas con 3 dedos las empuja. Es muy gráfico. Pero Él sostiene todo. Si Él sostiene todo lo grande, ¿sabe quién sostiene a las hormigas? ¿Sabes quién te sostiene a ti? Ese es el... Te va a acribillar, te va a meter temores, te va a meter ansiedad, te va a meter preocupaciones, hasta estallar tu cabeza y tu alma. Y el Señor quiere que tú tengas reposo. Hijo mío, descansa en mí. Tengo un problema. ¿Acaso el Señor puede poner mesa en el desierto? Estoy en un desierto, tengo hambre. ¿Acaso el Señor puede poner mesa en el desierto? Claro que puede poner mesa en el desierto y la puso. ¿Acaso el Señor me puede dar trabajo? ¿Puede curarme de esto? ¿Puede darme una relación sentimental? ¿Acaso el Señor puede...? Claro que acaso. ¿Cuál es el acaso que te está estorbando? Que las series de televisión, que las series de no sé, esclavizan nuestras almas, nos llenan de espinos y de clavos, nos hacen dudar del creador y sustentador de todas las cosas, aquel que cada día da su misericordia, aquel que cada día nos da el pan nuestro de cada día. Y ahora preguntamos, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿El pan de cada día o que Él sustenta a nuestros hijos? Porque detrás de cada viaje, detrás de cada relación, detrás de cada aprendizaje, está en juego la fe de nuestros hijos.
Claro que queremos que tengan alimentos, pero lo que queremos es que tengan fe para honrar a Dios. Y el diablo y sus séquitos están llenándole de filosofías huecas, de religiosidades, de palabrería, le están haciendo daño. La mayor agradecimiento que puede tener una familia es cuando ver a sus hijos glorificando el nombre del Señor, porque el Señor los está sosteniendo en fe, para que la fe de ellos sea la fe que le honre y la de los hijos, y que esto sea una cadena de vida, una cadena de adoración, no sea una generación temporal y detrás de la generación se difumine la fe, sino que sea un altar vivo que esté siempre humeando para Dios. Y es el Señor quien lo sostiene. Solamente el Señor en su providencia, y que nadie tampoco se cargue de culpabilidad si sus hijos no están en la fe. El Señor mismo amaba a su viña, a su Israel, Él la sembró, Él la cultivó, y esperando que le diese uvas silvestres, no, uvas dulces, le dio uvas silvestres. Cada criatura también tiene su responsabilidad, pero el Señor lo ama mucho más que nosotros. Sustenta, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza. Aleluya. ¿Cómo no va a ser la cabeza? ¿Cómo se puede hablar de que Pedro es la máxima autoridad de la iglesia? ¿Cómo se puede mezclar al Salvador con profetas, con papa o con otros personajes de distintas religiones? Él es la cabeza, Él es el único Salvador. Él es quien ha puesto su cabeza por nosotros. El que ha dado su vida por nosotros. Él es la máxima autoridad de la iglesia, porque es el primogénito de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el salvador de la iglesia. Y el tema de la cabeza da para más, es que todos los temas dan para más, como que la iglesia es el cuerpo de Cristo que está unido a la iglesia, y en fin, y la posición del varón respecto al Señor y la posición gloriosa que tiene la mujer, no robándole la gloria a Dios delante del Señor con el tema del velo y otros asuntos preciosísimos que también en Éfeso también están escritos y dan honra al Señor, símbolos de autoridad y de gloria. Él que es el principio, Él que es el principio. El mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 1, recordáis, capítulo 1 se ve Juan a Jesucristo glorificado. Y cuando está Jesucristo glorificado, ¿qué dice Él? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Es Jesucristo el principio y el fin. Él es el principio. Todas las cosas existen porque Él existe. Hay gente que descubre y se jactan. Yo he descubierto que Dios no existe. ¿Y eso? Porque ¿quién creó a Dios? ¿Ve? Como eso no tiene respuesta, Dios no existe. Pues es verdad que no hay respuesta para todo. Hay muchas respuestas, muchas palabrerías que el ser humano, las personas nos podemos hacer y no tienen respuesta. Lo que es muy evidente que porque Dios existe, existimos nosotros. Porque si no existiera Él, no existiríamos nada. Porque si no existiera Él, no habría nada. Y de la nada, nada sale. Pero porque existe Él, hemos salido nosotros a su imagen y semejanza. Gloriosa posición que tenemos. Más que los animales, más que las montañas. Tenemos una preciosa identidad en Cristo. No nos mermen nuestra honra y nuestra gloria de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados iglesia del Señor, de ser la amada del Señor. En el principio, Él, que es el primogénito, la segunda vez que aparece de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Aquí se ve como más claro que al principio otra vez el término primogénito, que por curiosidad y por ampliar la información buscamos también cómo era interpretado en otros idiomas. El español no fue el idioma inspirado. El idioma inspirado fue el hebreo y el griego.
Luego hay que traducir las palabras, en este caso la palabra es prototokos, a distintos idiomas. Y en español tiene este primogénito, en inglés también tiene otra palabra, en francés, portugués y coreano, fue lo que buscamos. Y en todos lo aclara muy bien, que hace referencia a la persona principal, a la persona que tiene la máxima autoridad, a la persona que tiene, aquí lo dice, la preeminencia. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tiene la preeminencia sobre los resucitados? Porque fue el primero en resucitar. Y otra vez la Escritura parece que va jugando con las palabras. Porque dice, el primer hombre, Adán, muere. Pero el postrer Adán, haciendo referencia a Jesús, es espíritu vivificante. Porque dice la Escritura que lo primero terrenal muere. Pero lo segundo es espiritual para vida eterna. Cristo tiene la preeminencia, Él es el postrer Adán. Él es lo espiritual, Él es lo mejor. Él es el que tiene la preeminencia, no la tiene el primer Adán, no la tiene nuestra naturaleza caída, sino la tiene nuestro ser interior. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Decimos, más viejo, más arruga o más dolores. Claro que el cuerpo con los años tiene más cosas. No te estoy preguntando por el cuerpo más o menos lo veo. ¿Cómo está tu alma? Mi alma va creciendo de día en día y cada día está mejor. Cada día está mejor porque va creciendo a la imagen del que me salvó y que me está con su Espíritu Santo modelando hasta el día que tengo un encuentro glorioso con Él, que lo estamos esperando. Aleluya, aleluya. Él tiene en todo la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él... Todas las cosas también no las estamos explicando del todo, porque sería larguísimo, pero existe la filosofía gnóstica. Los gnósticos argumentaban que lo espiritual es lo sano, lo bueno, que el cuerpo es malo. Y entonces, como Jesús tenía cuerpo, no podía ser completamente bueno. Resumiendo mucho, ¿vale? Claro, ¿qué argumenta el apóstol inspirado por el Espíritu Santo contra los gnósticos y contra todo el que dude de esto? No solamente que en él habita toda la deidad, sino que dice capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es un misterio. Que Dios se haya manifestado en carne, así lo llama la Biblia, un misterio. Aquí 6 veces aparece la palabra este misterio. Es el misterio de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, pero eso es una realidad claramente revelada. Él era Dios con nosotros. En Él habitan todos los atributos de Dios. Nótese el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos nombres de Dios, pero ¿cuál es el principal? Jehová. Hay varios versículos del Antiguo Testamento que son transportados, citados literalmente en el Nuevo Testamento. Uno demuestra, hay varios. Uno demuestra, Deuteronomio 6, Sema Israel, oye Israel, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo se le llama a Dios? Amarás a Jehová tu Dios. Mateo 22, Marcos y Lucas se le pregunta a Jesús por este mandamiento. ¿Qué dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién es Jehová del Antiguo Testamento? El Señor del Nuevo Testamento. ¿Quién es el Señor del Nuevo Testamento? Nuestro Señor Jesucristo. Un testigo de Jehová nunca dirá a nuestro Señor Jesucristo. Le dolerá su lengua, pero nosotros nos podemos jactar de honrar a nuestro Señor Jesucristo, de alabar y de invocar su nombre, porque si Él es glorioso, tanto más se humilló para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Él es Dios porque nos perdonó. Disculpa, Jorge, si Jorge le hace daño a Bene, ¿quién tiene que perdonar a Jorge?
pene. No puedo ir yo en un alarde de compasión y decir, mira, Jorge, que lo que tú le hiciste a Bene, estás perdonado. Sería un absurdo. Disculpármelo. Estoy poniendo un ejemplo de que la única persona que puede perdonar es el agraviado, si quiere perdonar. Y además el único que tiene que ser restituido es el agraviado. El pecado, tema tabú para todos estos filósofos, ateos, religiosos, el pecado es un atentado, una rebelión, un atentado terrorista contra el corazón de Dios. Nosotros hemos pecado porque nos hemos rebelado contra Dios. El pecado existe no porque le digamos una mentira a otro, que también es pecado. El pecado existe porque el engañador, que es mentiroso, nos ha hecho sujetarnos a él antes que al Señor. ¿Quién solamente nos puede perdonar? Pregunto. El agraviado. ¿Quién es el agraviado? Dios. Y además los judíos lo tenían muy claro. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Pues para que veáis que quién soy yo, al paralítico le digo, toma tu lecho y anda. Porque antes le había perdonado sus pecados. Como es algo que no se puede ver, pensaban que era un alarde de palabrería. Pero es una realidad espiritual. Dios perdona pecados. Él es el único que puede perdonar. Porque Él es Padre de compasión. Y para perdonar, Él mismo tuvo que pagar el castigo que nosotros merecíamos. Él ha recibido el agravio 2 veces. Cuando le hicimos daño y cuando pagó el castigo que nosotros merecíamos. ¿Pero por qué lo hizo? Lo dice muy claramente la Escritura. Por amor a nosotros. Porque no queríamos que estuviéramos perdidos, como están estos de Colosa y de la Odisea. No quería que estuviéramos dispersos en nuestra vana manera de vivir, que tuviéramos comunión con Él. Porque cuando tenemos comunión con Él, tenemos vida, pero no una vidilla, tenemos vida gloriosa, vida eterna, vida abundante. No tendríamos que vivir languideando como vive la sociedad, un día más, poco más, unos añitos más de vida. ¿Qué dice? Vamos al cielo, vamos cantando, vamos adorando, si lo que nos espera es el amanecer. Ya está amaneciendo, ya la mañana viene, ya se ve el amanecer. Ya Cristo viene por su iglesia. Aleluya. Terminamos, último versículo, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar por medio de él todas las cosas, las que están en la tierra. ¿Quiénes somos los que estamos en la tierra? Nosotros. ¿A quién nos ha reconciliado? A nosotros. Nos ha rociado con su sangre preciosa. Igual que entraba el sumo sacerdote y rociaba 7 veces sobre el propiciatorio, el Señor ha rociado espiritualmente nuestro corazón y nuestro corazón ha quedado justificado. Y esto tiene ahora una segunda implicación, porque aquí dice que ha reconciliado todas las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Ha tenido que reconciliar el Señor a alguien en los cielos? Los ángeles caídos no tienen posibilidad de restitución. Y está hablando a los ángeles a conciencia porque recuerden que habíamos leído que una de las falsas enseñanzas era la angelología. Pero sí los ángeles han hecho mucho daño, los ángeles caídos. Y los ángeles caídos todos tenemos la iconografía de Job cuando el ángel, el engañador, el acusador entraba delante de Dios a decirle, esta es culpable, aquel es malo, el otro también, porque ha hecho esto y aquello. Pero ¿sabéis qué dice Apocalipsis 12? Que ya el acusador ya no puede entrar en el santuario. Porque el santuario entró nuestro Señor en un tabernáculo no hecho de hombre, no hecho de mano, sino celestial. Esto es de Dios. Para purificar con su sangre preciosa el santuario celestial que había mancillado.
Y ya el acusador no puede entrar delante de nuestro Padre a decirnos, este está acusado porque este está justificado por mi sangre. Este está sano. Nadie nos podrá acusar delante de Dios, porque Dios nos ha salvado una vez y para siempre. Dios nos ha justificado una vez y para siempre. Y ya nadie nos podrá acusar de pecado, porque la carga del pecado fue sobre Él. Otra vez, sobre Él. Y por Él vivimos y somos. Amén. Que Él sea bendito. Aleluya.